Bienvenidos una vez más a un capítulo más de Círculo de Crianza, el podcast de nuestro proyecto como familia Lavín 1111. Ahorita, justo hace unos segundos, platicábamos de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y después de 30 años de haber fundado el colegio, por cierto, a mí no me tocó fundarlo, soy más joven. Dijimos, hay una necesidad en la comunidad de padres que estamos viendo de tener más herramientas para una mejor crianza. Nos sentamos como familia y dijimos, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos trascender en este mundo? ¿Qué semilla queremos dejar? Bueno, pues a través de la educación, a través de la crianza, es cómo le damos más herramientas a papá y a mamá para que sus hijos crezcan más plenos y se vuelvan adultos más plenos, que puedan ser agentes de cambio, ¿no? Con que un adulto sea más feliz, es un agente de cambio. Y entonces creamos este podcast, creamos un libro, creamos un curso en línea, creamos. No sé si innovamos, pero creamos. Y hoy nos parece importante hablar de innovación y creatividad. Y para eso tenemos hoy con nosotros a Sebastián Romo. Bienvenido, Sebastián. Gracias, de verdad es un gusto estar aquí con ustedes. Y a mi querido hermano, Antonio. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué onda, hermanita? ¿Cómo estás? Bueno, ¿por qué Sebastián está aquí? Yo estoy muy contenta que él esté aquí porque además de ser una persona pues que se dedica a esto de la innovación y la creatividad, me da mucho orgullo y me da mucho gusto decir que además es exalumno del colegio. ¿Y qué generación fuiste, Sebas? De 2000 hace no sé cuánto, pero más o menos por allá. Bueno, entonces todavía está más padre porque además de ser exalumno de nuestro colegio, ahora es papá de una niña de 2 años. Casi 3 años. Casi 3 años, que está con nosotros. Entonces, está padrísimo. Vamos a ver si se repite otra vez el molde. Ojalá. No sé si queremos que se repita, no, pero no que queremos sea... que se repita el molde. que se mejore. Exacto. Bueno, Sebastián tiene más de una década enfocado en la tecnología y la innovación. Tiene premios nacionales e internacionales como el Empresario del Año 2016 aquí en Querétaro. Premio Internacional de Innovación León de Cannes 2019. Fundador de 3D, que es un centro de manufactura aditiva que además fue el más grande de Latinoamérica. ¿En sí? Y es además consultor de compañías que están dentro de las Fortune 500, ¿no? También de startups de alto impacto y banca de desarrollo en Estados Unidos, Latinoamérica. Y como ya lo dije, es un niño Montessori, que también eso influye parte en todo su desarrollo profesional. ¡Wow! ¡Qué currículum! Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, de verdad es un gusto. Me encantó que me dijeras, Lore, yo quiero aportar. ¿Cómo le hacemos? Y yo, pues vente. Pues vamos. No, yo creo que es muy padre poder... Siempre he creído desde que tuve a Ren, mi hija, es como... Yo viví una familia que aportó mucho. Mi mamá siempre estaba como muy conectada al ecosistema pues familiar, educativo, del que éramos parte. Y yo dije, yo quiero eso también, ¿no? Que lo aprendí a valorar hasta que tuve 32 años y mi primera hija, ¿no? O sea, como que eso de que te digan... Cuando seas papá te vas a acordar de mí, sí, totalmente cierto. Cierto. Sí. Qué padre. Vientos. Entonces, hablemos de innovación y creatividad. Sebas, ¿por qué crees tú que es importante que hablemos de innovación y creatividad hoy, 2023, y además como conectado con crianza? Yo creo que son muchas cosas las que pueden empujar a hablar de innovación, pero principalmente yo sí creo que la innovación es el motor de crecimiento del ser humano. O sea, gracias a la innovación somos quien somos hoy en día y hemos evolucionado como sociedad. Pero a pesar de ello estamos como en un momento donde ya damos por sentadas tantas cosas que como que entonces, ¿cuál es la necesidad ahora de innovar? O sea, como que estamos llegando a esta, pues en inglés mucho como el plató, este momento de productividad donde pues ya llegamos, ya estamos y pues estamos muy a gusto, muy cómodos
y los grandes grupos de civilización empiezan a dejar de ser lo innovadores que pudieron llegar a ser antes. Entonces creo que es un tema muy importante traer a la mesa. Todas las empresas hablan de ser innovadoras, todas las escuelas hablan de incorporar innovación en nuestros hijos. Todo mundo habla y habla y habla innovación, creatividad, pero poco están haciendo muchos para llegar como a ese efecto final y que sea un skill que siga creciendo en la humanidad. Entonces creo que es muy importante hablarlo. Creo que como papás tenemos la responsabilidad o la obligación de fomentar a nuestros hijos estas herramientas, así como les habilitamos cualquier otra. Y a lo mejor ahorita más lo vamos a estar platicando, pero sí creo que es muy importante traerla sobre la mesa. Ok. ¿Definirías innovación como pensar fuera de la caja? Yo creo que pensar fuera de la caja es como uno de los elementos de. Okay. O sea, creo que ese tema de la innovación es un tema que cada vez se habla más, pero todo el mundo entonces habla de innovación y se empieza como a perder o a generar miles de descripciones alrededor, ¿no? Okay. O sea, yo creo que en el momento que tú haces algo distinto, algo que te hace la vida mejor, algo que te prepara más, pues estás siendo innovador sin ponerle una descripción como de esto sí es innovación, esto no es innovación. O sea, yo creo que hay muchas maneras de definirlo. Pensar fuera de la caja es una de ellas, pero hay muchísimas otras más. Think different. También, ¿no? ¿Y la creatividad? Yo creo que la creatividad es parte de, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que la innovación es creatividad aplicada. Es pues poner tu mente a pensar cosas distintas, formas más eficientes, formas más productivas, más rápidas, mejores, bla, 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 pero ponerlas en acción, ¿no? Yo creo que, y es el elemento más importante de la innovación, y en la consultora nos encanta esta frase que es: innovación sin ejecución es pura alucinación. Entonces... Okay. Innovación sin ejecución, es pura alucinación. Entonces, Okay. muchas veces vemos gente, no, este cuate es súper creativo, o esta persona es muy creativa, pero no ejecuta nada, ¿no? Okay. O sea, solo son ideas y solo son ideas y solo son ideas, pero mientras la idea no se ponga en acción, ya no es innovación. Ok. Entonces es creatividad. Aplicada hacia la acción. Ok. Me gusta. Ok. Entonces se puede decir que sí estamos innovando un poco. Totalmente. Pues sí, ¿no? ¿Por qué te dedicas tú a esto, Sebas? O sea, ¿cuál es tu porqué en esto de la innovación y la creatividad? Mira, yo creo que llegué a esto, como diría Steve Jobs, hay un speech que él da en una graduación de una universidad que a mí me encanta, que es: cuando volteas hacia atrás es cuando puedes explicar tus porqués. Uh-huh. Él le llama como el conectar los puntos. Pues estuve aquí, y antes estuve aquí, y antes estuve aquí. Entonces como que empiezas a entender el cómo te fue llevando. Yo nunca dije me quiero dedicar a la innovación o me quiero dedicar a la creatividad. Claro. Como que fueron muchas cosas que fueron sucediendo. Pero hoy sí te puedo decir que estoy aquí porque quiero generar cambios en el entorno donde vivo y generar impacto en la sociedad en la que vivimos. Uh-huh. Soy mucho como de poder crear cosas o habilitar cosas que a los demás les permitan generar mejores condiciones de vida, pues eso, básicamente eso, poder tener una mejor condición de vida, y no propiamente porque yo vaya y los ayude a hacerlo, sino porque algo estoy haciendo con los equipos de trabajo con los que estoy que puede detonar en ese impacto hacia otras personas. Ok. Entonces yo creo que ese es un poco el por qué estoy. Y aparte, me encanta. O sea, me encanta todo el tiempo estar pensando, me encanta estar diseñando cosas. Pues desde que era chiquito, pues siempre estaba con los Legos y luego las pistas. Y era mucho como de armar y jugar y crear. Y yo creo que eso sigue estando, nomás que han ido cambiando los juguetes, ¿no? Pasaron de ser Legos y carritos, de repente empecé a jugar con robots y luego empecé a jugar con las impresoras 3D, y pues hoy juego con cuanto juguete tecnológico vaya apareciendo en el radar de lo que hacemos en el día a día. Uh-huh. Ok, y ¿cómo es que se vive día a día la creatividad y la innovación? ¿En mi vida? ¿O Sí, en general? Sí, en tu vida y en general. Pues yo creo que en mi hacer y en lo que hacemos dentro de la consultoría es mucho estar observando el futuro. O sea, hacemos mucho estar leyendo, viendo tendencias, entendiendo inteligencia artificial y empezar como a crear hipótesis
de, ¿cómo podemos aplicar inteligencia artificial en educación? ¿Cómo podemos conectar temas de, no sé, blockchain para mover dinero entre migrantes? Entonces, ¿cómo utilizamos diferentes tendencias tecnológicas que a lo mejor son mucho como de pensamientos de deseo futuro, ¿no? Como el clásico de, los carros van a volar un día. Pues sí, algún día, pero no hay como que algo que te dé la evidencia de van a volar, se van a manejar solos. O sea, como que sigue siendo distante, pero nos gusta empezar con esto y empezar a hacer como que teorías de, y a ver cómo conecta con esto y cómo conecta con lo otro. Y eso es lo que todo el día estamos haciendo y empezamos a ayudar a nuestros clientes como a entender, oye, ¿cómo podrías conectar con esto? ¿Cómo podrías mejorar la forma de producir café? Que ahorita platicamos un poco. ¿Cómo le podemos dar tecnología, por ejemplo, a un campesino que es productor de café, para que entonces, en vez de vender su café a $2 la libra, lo pueda vender a $6 la libra, ¿no? Y de inmediato le mejora su calidad de vida de una manera total. Entonces, es como estar pensando en ese tipo de cosas para mejorar o la vida del que está sentado al lado o la vida ya de muchas más personas. Claro. ¿Crees tú que, o sea, el pensamiento creativo, el pensamiento innovador, el llegar a la acción, sobre todo el pensamiento, es algo que vas entrenando, que vas desarrollando? Todos nacemos creativos, todos nacemos innovadores. Yo creo que todos nacemos y por ahí justo platicamos hace ratito, ¿no? Hay un autor que a mí me marcó mucho, que se llama Ken Robinson, que pues yo creo que ha llegado a ser de la época moderna. Ustedes lo van a saber más que yo porque no estoy tan metido en temas de educación, pero... Yo pensé que iba a hablar de la edad. No. Con respeto. Respeto. No, yo creo que somos más contemporáneos ya de... Como que pasa un momento de la vida donde ya todos parecemos de la misma edad, ¿no? O sea, como que ya no es tanto de... Ya se difumina esa línea. Pero este señor... O eso queremos creer. O eso queremos creer, ¿no? Como que ya pensamos que todos estamos en el mismo nivel. No, sí. Este cuate Ken Robinson es inglés y un día vi su conferencia de TED, la de ¿por qué las escuelas matan la creatividad? Y fue como, es que sí, las escuelas matan la creatividad en algún momento, ¿no? Entonces, como que creo que ese pensamiento es de, pues, ¿qué está pasando? Que se olvida porque todos los niños lo tienen y el libro te pone muchas historias de un niño que le preguntan dibuja a Dios y entonces como que empieza a dibujarlo y la maestra le dice no, pero es que Dios tiene el pelo largo. Y empieza, o sea, como que muchas de esas cuestiones de no, es que eso no es, no, es que eso no es. No. Entonces como que empiezas a meter al niño en una cajita en donde ese tema de innovación y creatividad se va olvidando, ¿no? Entonces hay muchos autores, hay muchos pensamientos que dicen que la innovación y la creatividad y la imaginación y como que todos estos skills derivados del tema son músculos. Y así como te entrenas para hacer gimnasia, como te entrenas para jugar fútbol, como te entrenas para lo que sea, pues te tienes que estar entrenando en imaginación, en creatividad, en pensamiento crítico, o sea, en muchas cosas que conforman la innovación. Entonces yo sí creo que es un tema con el que todos nacemos, pero que dependiendo de las cosas que nos vamos enfrentando en la vida, pues a uno se nos desarrolla más o se nos desarrolla menos. Entonces yo creo que sí es un tema que se aprende a desarrollar. Ok. ¿Cómo crees tú que tú tienes ahorita una hija de casi 3 años? ¿Crees tú que estás haciendo lo que tienes que hacer con una niña de 3 años para desarrollar su creatividad? Yo creo que es temprano para contestar eso, porque no sé, ¿no? Así como en el spot. En el punto. Nicole, no sé qué vayas a opinar. Sí, no, este es un disclosure. A ver, no, pero de hecho eso me hace recordar cuando estábamos escogiendo como la escuela para Ren y era, vamos al Montessori. Ay, ella viene de una educación mucho más tradicional, más de salón, más de 2x2 son 4. Sí. Más de Dios tiene el pelo largo. Exactamente, ¿no? Y entonces, pues fue como, oye, vamos, y cuando ve la experiencia, cuando ve como todo eso, digo, no, bueno, pues sí, vamos a meter a Ren ahí, ¿no? Entonces, de entrada creo que el que ella esté en un ambiente Montessori está ayudando mucho a su creatividad. Y eso lo vemos de una manera espectacular, o sea, es como está entrando al famosísimo ¿por qué? ¿No? Y ahorita
quizá les platico más adelante de eso, pero de cómo esas cosas son tan importantes en la creatividad de un niño, pero pues yo creo que le hemos estado habilitando cosas que le ayudan a ser más creativa, a tener imaginación, a que se le vuelen las ideas y pues yo como papá no me quedo callado y me boto de la risa de todas las ocurrencias que dice, ¿no? Pero trato no de decirle, no, es que eso no es que ya llegará el momento de corregirla, ¿no? Pero Claro. pues yo creo que ahorita está en un momento donde mi deber como papá creo que es dejarla ser, verla y pues nada más cuidar que no se vaya a meter un trancazo como el que ya se metió una vez y listo, ¿no? O sea, Exacto. y alrededor de eso, pues obviamente, ¿qué trato de hacer? Bueno, en vez de comprarle, por ejemplo, un juguete que ya es como un rol muy específico, pues trato de comprarle juguetes que le fomenten más el juego, más la imaginación, más la simulación, que de repente yo decía, oye, pues ojalá existieran los juguetes que hay hoy cuando éramos niños, ¿no? Ahora que fui a la juguetería ahora en Navidad y todo, pues yo salí comprando más juguetes que ella, ¿no? Porque era así como, y las pistas de Hot Wheels y me encanta, y ahora hay tantas cosas, pero eran juguetes, o sea, era jugar, y hoy es como los juguetes como, pues el Iron Man y el otro, y ya es el set de juego, o sea, es como, ya nada más interpreto un rol de un guión que ya está escrito, Sí. ¿no? Entonces como que, No hay creatividad ni libertad para que puedan Exactamente. inventar la historia que quieran. ¿no? Entonces es como que pues ya está todo muy definido y es como, pues bueno, ahí está, ¿no? Entonces como que trato o tratamos más bien de ser papás en ese esquema, como de ponerle experiencias que le ayuden a imaginarse, que le ayudan a vivir, que pues le ayuden a experimentar más la vida. ¿Cómo que crees que sería? Digo, igual hay gente que no conoce a Ken Robinson, que nos está escuchando, pero ¿tú qué piensas que es lo primero que mata la creatividad en el ser humano? Híjole, yo creo que el encasillarnos a los predispuestos. A lo que ya existe. A lo que ya existe, ¿no? O sea, a ver, claro, hay leyes y hay reglas que definen muchas cosas. Pues las leyes de la física por algo existen, ¿no? O sea, no es como que me puedo inventar las leyes de la física. Pero dentro de ese campo, de ese espacio, hay muchas interpretaciones y hay muchas cosas que podemos hacer, que podemos pues dejar a la imaginación inventar. Entonces yo sí creo que es más como esa parte de pues cómo nos acercamos y cómo nos desarrollamos hacia todo eso. Ok. Muy bien. Por ejemplo, tú te dedicas a, ¿cómo me decías hace rato? Como a ver el futuro, Sí. ¿no? Lo que hacemos en la consultora se llama Future State Consulting. Future State Consulting, ¿qué es? ¿En español? En español, consultoría de estado futuro. No es cierto. Lo que hacemos es, más allá de hablar de innovación, ¿no? Porque a veces la innovación ya está como muy quemado en los ámbitos empresariales. Es mucho como de ayudarle a entender a las empresas, a las industrias, a las startups, cómo seguir siendo relevantes en el mercado futuro, ¿no? Y cómo seguir siendo relevantes para sus clientes, para su industria y transformarse hacia el día del mañana, ¿no? Y es un poco el tema del por qué para las empresas es tan importante innovar. Una empresa que no innova es una empresa que se muere. O sea, definitivamente pensar en una organización privada, pública, lo que sea, que no esté innovando, está destinada al fracaso. Y no solamente la empresa, la familia, Exacto, tu vida diaria. O sea, si tú no innovas, te mueres. Okay. O te quedas ahí, ¿no? Hasta el día que te mueras. Y hay un concepto que a mí me encanta que se llama la ola de la innovación. La ola de la innovación es un concepto que habla de todas las tendencias y toda la innovación responde a olas. Okay. O sea, la ola nace, crece y cae. Siempre. Toda la innovación es igual, toda la tecnología es igual, todas las corrientes educativas, todo siempre es igual. O sea, todo es nace, crece y cae. Y en la ola hay siempre tres actores. El creador de las olas, el surfista y el revolcado. Ok. ¿No? Entonces, esta imagen mental como de los tres puntos, y te ponen ejemplos de muchas marcas, ¿no? A ver, te dicen, un creador de olas, ¿no? Pues fue Steve Jobs, ¿no? Y Steve Jobs, y creó, y el Apple, bla, bla, y en esa ola se empezaron a subir muchísimas otras empresas, ¿no? Y entonces esas empresas empiezan a hacer celulares, smartphones, bla, 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 y de repente habían empresas que dijeron, no, es que un celular sin botones, pues
Pues no, eso no va a pasar. ¿Qué pasa? La ola llega y se los vuelca, ¿no? Otros ejemplos como eso. Netflix, ¿no? O sea, Netflix fue un gran creador de olas. Todo este tema de los servicios de streaming, de poder ver películas sobre demanda, todo lo que hoy conocemos como streaming, crece la ola, se invita, por ejemplo, a Blockbuster a ser parte de esa ola. La historia dice que pues ofrecieron vender Netflix a Blockbuster, Blockbuster dijo, no me interesa. Viene la ola, revuelca Blockbuster y Blockbuster desaparece, ¿no? Pero luego lo interesante acá es que en esas olas están los surfistas. Y los surfistas son, por ejemplo, Disney. O sea, Disney entendió muy bien el concepto de streaming y entonces ahora produjo su propia plataforma de streaming, Disney Plus, y todos los derivados, ¿no? Star Plus, ESPN, bla, bla, bla. Entonces, Disney lo entendió muy bien, entendió el valor de esa tecnología, se subió y ahora es líder de esa industria. Entonces, las empresas a veces tienen que hacer eso. No es necesario que sean los creadores de olas, que ese es otro como gran común error en el pensamiento de innovación. Te dicen, si no eres el famoso disruptivo, entonces no estás innovando. Y cualquier cosa que estés haciendo, pues no sirve de nada. Okay. Y la innovación puede ser o tan disruptiva o tan incremental como los que se suben a la ola. Y lo disruptivo es transformar por completo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, pues pasé de un celular de botones a un celular sin botones. O sea, así de disruptivo. Yo creo que María Montessori fue una gran disruptiva en su momento, ¿no? O sea, el modelo educativo, tomo lo que funciona, dejo lo que no y creo un nuevo modelo, ¿no? Y a lo mejor junto con ella se crearon muchos otros modelos educativos, todos igual de disruptivos. Sí. Pero con el paso del tiempo, la necesidad de ir mejorando poquito a poco es lo que hace la innovación incremental. Y a veces esa innovación incremental la gente la deja de lado muy fuerte, porque pues nadie reconoce lo incremental. Nadie reconoce ese puntito que le subes, pero a lo largo del tiempo ese incremental se vuelve tan potente o incluso mucho más que el momento disruptivo. Entonces como que ese pensamiento de las empresas es muy importante, ¿no? Como que sacarlas de ese pensamiento de tengo que innovar y me tengo que transformar y tengo que darme un giro de 180 grados. No, o sea, con esas pequeñas innovaciones, con esas pequeñas mejoras que busquen la eficiencia, más clientes, tener más felices a nuestros aliados, a nuestros proveedores. O sea, esa parte también es parte de la innovación y es súper importante que las empresas la tengan. Sí. Lo relaciono mucho, es que o sea, lo estoy pensando como en términos de desarrollo humano, ¿no? Lo que decías tú, Tony, también. Es como personas, si no estamos en constante búsqueda de cómo sentirnos mejor, de cómo ser de cómo ser mejores todos los días, o de cómo esto que hacemos cada vez pues, nos apasione más, o le ponemos un granito más de arena para que sea mejor, exponencial, ¿no? Y entonces, pues pienso en los niños, ¿no? No todos los niños van a ser creadores de olas, no todos los niños van a ser surfistas, no todos van a ser revolcados, no todos van a ser disruptivos, ¿no? Como que de repente tenemos esta idea de... Solamente el que haga esto será el exitoso. Exacto. Solamente el que sobresalga llegará a la tierra prometida. Exacto. ¿No? Pero vuelves a ese tema como de ponerle descripciones y definiciones a las cosas. Exacto. Pero en este momento, Exacto. ¿cómo podemos llevarlo, con lo que estabas platicando, Lore, a que los hijos de las personas que nos están escuchando, a los nietos de las personas que nos están escuchando, pues puedan llegar a aterrizar un poco más esta parte de esta creatividad, de esta innovación, Sí. ¿no? Sí. De no limitarlos a que puedan experimentar cosas diferentes, cosas nuevas, donde su creatividad se les vaya abriendo la cabeza, literalmente. Totalmente. Sí, de no irles como que, no, es que tiene pelo largo, tiene pelo corto, tiene barba, no tiene, o sea, como que es, pues, let it be. Claro, Totalmente. claro. Muchas veces también tenemos como estos conceptos de creatividad en torno a lo artístico, ¿no? O sea, lo creativo es lo artístico, el desarrollar la imaginación, ¿no? Si mi hijo no es artista, exacto, ya entonces valió no es un niño cacahuate. creativo, ¿no? Ya valió más. Pero
pues la creatividad, justo como lo estás describiendo y todo lo que nos estás diciendo, pues viene también más de cómo solucionas cosas en tu día a día, ¿no? Hace ratito antes de empezar a grabar hablábamos como de repente cómo vemos a papás que con todo su amor y que con toda esta intención de hacer lo mejor para sus hijos, de repente no los dejan, no permiten esta autonomía y no permiten entonces que su hijo busque formas de resolver cosas, ¿no? Desde se me cayó algo, ¿no? Desde que se caigan a que se puedan levantar solos. Ajá, desde cosas así, ¿no? O sea, está cañón como desde ahí comienza el desarrollo del pensamiento creativo, Totalmente. crítico, innovador. Pues tenemos Sí, una responsabilidad grande, ¿no? O sea, es enorme, porque entonces empiezas, como que siempre como papá tratas de pues darle lo mejor y a veces, pues como papá lo mejor es dejarlo exacto. Y observar. y observar, literal, ¿no? O sea, y me pongo a pensar como en esta parte de, bueno, ¿por qué tan importante inculcarle a tus hijos el tema de la innovación? Y no es tanto porque quiera que mañana Renata sea la siguiente Steve Jobs. No, o sea, no va por ese lado, va más por el tema de desarrollarle habilidades que en un futuro le van a funcionar, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió que a veces como, y eso fue una cubetada de humildad, porque como que como papás, tú das por sentado que el niño es niño y el niño sabe menos que el adulto. Y que el niño no tiene un poder de pensamiento como lo tiene un adulto para resolver problemas. Y un día mi hija me lo dejó así, ¿sí? Pues mira, ahí te va el ejemplo de cómo no. Ella pues se despierta en las noches y se va con nosotros, ¿no? A lo mejor y ahí pues son de las cosas como papá dices, bueno, estará bien, estará mal, y entonces como... Pero lo que pasó una noche fue increíble porque se baja de su cama, nosotros no estábamos abajo recogiendo lo que fuera, y pues ella nos va a buscar, ve que no hay nadie en la cama, regresa y se vuelve a dormir en su cama. Pero lo interesante es que ella no alcanza a subirse a su cama. O sea, su cama es un poco alta y necesita ayuda para subirse. Puso un banquito y se subió. Y nosotros nunca le habíamos enseñado lo que era un banquito. O sea, es como... pues en su cuarto hay un banquito y hay su cesto de ropa. Y ese día el cesto de ropa estaba arriba del banquito. Entonces ella lo que hizo fue, bajó el cesto de ropa, agarró el banquito, lo puso junto a su cama, se subió y se durmió. Yo nunca le enseñé a poner un banquito. Claro. O sea, entonces ahí es donde dices, es que ese pensamiento de que al niño hay que enseñarle cómo hacer las cosas, es donde se te queda como el... Como que se traba la cosa. Se traba. Porque tuvo la oportunidad de ella poder resolver Sí. como Dios le dio a entender. Y pudo haber llorado. Claro. Y pudo haber gritado para que... Papá, no, mamá, sí. ¿no? Y ella puso su banquito, se subió y está en la cama otra vez dormida. O sea, eso para mí fue como el momento. ¿A qué crees que se debe que ella en particular lo hizo y a lo mejor otro niño hubiera llorado? Yo creo que porque cuando está jugando, le hemos dicho, como por ejemplo, cuando te quieras subir al sillón, pon unas almohadas y te subes, ¿no? O cuando no alcances algo, mira, aquí está tenemos pues como estas sillitas, pues Montessori, literal, si la googleas te aparece, son como los banquitos que hacen que el niño esté a la altura de la mesa. Entonces ella sabe que si necesita algo, mueve ese banquito, se sube, agarra algo y se baja, ¿no? Entonces yo creo que es como ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que eso también es muy padre y luego también lo reflexiono y lo leí hace poco, la famosa edad de los porqués. Y decía, la edad de los porqués es el momento más importante para poderle detonar la creatividad y la imaginación a un niño. Sí. Y desde el amor, y este es un caso que nos pasa a todo el mundo, y yo lo viví con los hijos de mis primos o con cercanos que tenían hijos y estaban en esta edad, pues era, pues tú contéstales y explícales las cosas. Claro. El problema es de que las explicaciones que le das a los niños no les gustan. Y viene un siguiente por qué, y otro por qué, y otro por qué. Yo creo que mi mamá me contaba mucho que yo le preguntaba, siempre que pasamos por un espectacular, ¿cómo le meten el relleno a los gansitos? ¿No? Y a los pingüinos. Y yo, no, pues es que son unos panes. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Hasta que el papá se traba y dice, pues porque así es. Sí, y ya no hay más. ¿no? Bueno, pues está bien. Entonces un día estaba leyendo y decía, no les contestes, regrésales la pregunta. Oye, mamá, ¿por qué esto? ¿Por qué crees tú? ¿Cómo te imaginas tú? Y simplemente, pues tú, ¿por qué crees? Y te empiezan a soltar. Y dije, pues a ver, lo voy a poner a prueba un día.
con las hijas de unas sobrinas de mi esposa, me dicen, oye tío, ¿y por qué en Halloween, no, ya me acordé, cuando fue lo de pandemia, que hubo desabasto de papel de baño, y me dicen, ¿por qué no hay papel de baño? Pues, ¿qué es la respuesta? Pues porque todo el mundo está como loco comprando papel de baño. ¿Por qué? No sé, pero pues todo el mundo. Y le digo, ¿tú por qué crees? Es que en Halloween avientan el papel a las casas y ahí viene Halloween. Entonces hay que comprar papel para irlo a aventar a las casas. Y tú dices, pues no es, pero tienes 4 años, no te voy a decir que pues no es por eso, ¿no? Pero o a lo mejor sí. O a lo mejor sí, ¿no? Pero su línea de pensamiento está buena, porque es lo que Claro. observo, lo que sucede, encuentro una razón. Sí. Porque al fenómeno que estoy viendo, que no me explico. ¿No? Y entonces ya, ahora lo aplico con Ren, que está empezando a entrar a esas preguntas del por qué. Y por ejemplo, en la mañana, oye, vamos a ir a llevar, yo te llevo a la escuela, normalmente lo lleva su mamá, te voy a llevar yo, porque vamos a ir a dejar la camioneta al taller. Y yo, oye, ¿por qué vamos a llevar la camioneta? No, pues porque toca ir, pues ahí sí hay una explicación, ¿no? Y ya se le ve. Y otra vez me voy a preguntar, oye, ¿por qué vamos a ir al taller? Le digo, pues, ¿por qué crees? Porque tú me vas a llevar a la escuela. Pues sí. Oye, ¿por qué vamos? Y otra vez, oye, ¿por qué vamos a ir al taller? Pues, ¿por qué crees? Porque ahí compramos la camioneta y quiero ir a ver coches. Entonces, siempre va a haber una respuesta distinta, pero es como, no me afecta que no sepa por qué vamos a ir al taller, Ajá, ¿no? claro. Pero a veces como que en el papá, no, es que tiene que saber para qué son la los verdad. talleres y la verdad y pues a veces hay momentos para saber las verdades. Claro. ¿No? ¿Crees que en este afán que tenemos como seres humanos, ¿no? De siempre buscar ser el mejor y la perfección y, ¿no? Pues es una tendencia humana. Sí. O sea, siendo papás, tú que te dedicas a lo que te dedicas, ¿no? Hablábamos hace poco, antes de grabar con nuestro señor productor, ¿no? Que dice, Ahí, bueno, pues está escondido. yo me dedico a crear, ¿no? Así, Sí. o sea, mi profesión es ser creativo. Entonces, ¿cómo hablábamos un poquito de cómo como papás luego somos tendenciosos, ¿no? O sea, el ingeniero quiere que sus hijos sean ingenieros, el matemático que sea matemático, ¿no? El creativo, pues que sea creativo. El innovador, pues, ¿cómo mi hija no va a ser Sea innovadora? innovadora. ¿Cómo le hacemos, no? O sea, Pero ¿no será que viene un poco del miedo y del control como ser humano? Entonces que le tienes que decir que vamos al taller. Entonces, ¿cómo es posible que yo no tenga la respuesta correcta para darle a mi hija de 3 años? claro. ¿Puede ser? ¿No? Porque ¿qué va a pensar que su padre no tiene la respuesta? Sí. Cuando a lo mejor ni siquiera le está interesando la respuesta. O qué va a Quiere pasar dialogar si con le el papá. preguntan dónde estabas y la niña dice, pues en el taller, y por qué, pues no sé, mi papá me llevó y... O sea, como que a lo mejor También. viene de eso, o sea, más bien el qué van a decir de mí como papá. Ajá, o sea, viene más, yo creo que el tema viene más de nosotros Sí, que de los niños, totalmente. ¿no? Sí, o también, por ejemplo, con niños más grandes, ¿cómo no voy a saber la respuesta? Ujú. Si soy su papá, si soy su mamá, Claro. ¿no? A ver, pues voy a meter aquí un comercial. Y no, pues creo que se vale. Sí. Porque justamente tú estás hablando de una educación distinta, Y ¿no? si no metemos nuestros propios comerciales, ¿Quién los va a meter? No, lo que quiero decir es, ¿crees que tú, siendo un niño Montessori, tuviste una oportunidad mejor de desarrollarte, de desarrollar tu pensamiento más hacia la creatividad, como más libre? Yo creo que fue más bien como la oportunidad de desarrollar muchos skills que hoy derivan en, Ujú. ¿no? Mucha gente me pregunta, ¿y por qué recomiendas Montessori? ¿Y por qué tienes a tu hija? Pues porque me funcionó, ¿no? Y también tuve compañeros que no les funcionó. Sí, ¿no? también. O sea, creo claro. que en esta vida las cosas no son blanco y negro, siempre hay como que temas ahí intermedios. Pero a mí en lo personal, lo que más funcionó y lo reflexiono mucho es la tolerancia a la frustración. Ok. O sea, esta habilidad de que, pues cuando las cosas no salen como quieres, pues ni modo, así son, ¿no? Y pues hay que trabajar y otra vez tener otra oportunidad. O sea, y con eso derivado, pues el tema del fracaso, el tema de la resiliencia y muchos otros que hoy lo maduro y lo entiendo que de ahí vienen. Otro yo creo que fue mucho el hacer con las manos, el estar viendo
me decía mi esposo un día, ¿por qué a ti las matemáticas no te cuestan? Le digo, pues es que yo siempre entendí que 2 más 2, porque tengo 2 y tengo otros 2, te hacen 4. Y los podía contar, y podía contar las 4 esferas que estaban enfrente de mí. Oye, cuando entendí binomios, pues me encantaba jugar con el material de binomios porque era ver cómo una cosa se convertía en otra y entonces en mi mente entendía de dónde venían las cosas. Entonces yo sí soy una persona muy de ver, hacer y entender. Entonces eso me ayudó mucho a entender como el pensamiento lógico, a imaginarme las cosas, pues a que lo que me estuvieran dando lo entendía porque lo viví, no porque me lo machetearon de que me lo tenía que aprender. Y aparte, pues como yo creo que lo que más valor también, como esa conexión, y que ahora le estoy viendo con Ren, el estar con niños más chicos y más grandes que tú, eso era increíble. O sea, yo me acuerdo que yo le pasaba las respuestas a un amigo de sexto cuando yo iba en cuarto. Ajá. Pero eso era padre porque pues estabas viendo que hablaban de un tema y como que te interesaba, ibas, escuchabas o veías lo que estaban haciendo y luego regresabas a lo que tú te tocaba hacer, ¿no? Pero como que cuando llegabas a ese tema, ya lo habías visto de cierta manera. Entonces, como que el estar todos ahí era como una generación colectiva de conocimiento que a mí me encantó. Pues, y yo creo que es lo que me ayuda hoy. Hay cosas que, pues no sé de dónde salieron, pero sigo buscando que se me resuelvan, como mi déficit de atención, pero creo que es otro asunto. Ese ya lo traigo yo desde siempre y ya se le puso nombre clínico, entonces, pero no. Bueno, quiero regresar un poquito como a las habilidades que ves tú como consultor, ¿no? Como emprendedor, como empresario. ¿Ves ciertas habilidades con las personas con las que trabajas, ya sean dueños de empresas o no sé? ¿Qué habilidades crees que son esas características, ¿no? Un papá que ahorita está escuchando diga, bueno, ¿qué será lo importante que tendría que desarrollar mi hijo para pues, ser un empresario o estar atento a que mi hijo pueda desarrollar? Claro. A tener ese abanico de posibilidades. Yo creo que, y aquí voy a sacar 2 cosas, la teoría que me gustó mucho y lo que he visto más en la práctica, ¿no? En la parte práctica, como esa habilidad de solucionar problemas, de pensamiento crítico, de capacidad de buscar, ¿no? Platicamos un poquito que a veces como que se niega a que la gente use cierto tipo de tecnologías, ¿no? En la educación. Y hablamos ahorita de un tema que está muy de moda, que es el ChatGPT. Entonces, ¿El qué? El ChatGPT. Les doy un truco para sus tareas, para sus trabajos, para este podcast, para todo. Es un chat basado en inteligencia artificial, que es un chat conversacional que es capaz de contestarte cualquier pregunta o ayudarte a escribir cualquier cosa, ¿no? Y pongo como entre comillas. ¿Por qué? Porque no es capaz de buscar en internet, sino que se alimenta de conocimiento humano hasta 2022. O sea, cualquier conocimiento humano de 2022 para atrás lo tiene ese chat, ¿no? Entonces tú llegas y le preguntas. Independientemente sea verdadero o no. Sí, ¿no? O sea, puede que haya un bias por ahí, de hecho, y empiezan a haber muchos chats, ¿no? ¿ChatGPT es de izquierda o es de derecha, ¿no? Entonces le empiezan a hacer preguntas muy capciosas que te empujan a contestar hacia la derecha. Entonces, ¿ves? El chat es de derecha. Y luego empieza, no, ¿ves? Es de izquierda. Pero ¿qué está pasando? Es una herramienta que tú le escribes y le dices, oye, encontré estas fuentes o encontré estos textos, hazme un resumen. Y el chat te hace un resumen perfecto, legible y entendible, mucho mejor de lo que muchas personas lo pueden hacer y en cuestión de 2 minutos. Entonces, pues para algunos puede ser un foco rojo, para algunos es como, oye, qué interesante. Yo hoy, por ejemplo, es una herramienta que uso para escribir mis blogs semanales. Digo, ayúdame a estructurar un tema que hable de esto, esto y esto. Pum, me pone los 4 puntos principales. Oye, no me gustó, lo cambio. A ver, me voy, investigo. Por ejemplo, hace poco escribí sobre cómo la generación Z impacta en los lugares de trabajo actuales, ¿no? Y encontré hojas y hojas y hojas. Se las pongo al chat, le digo, de todo esto, sácame 2 párrafos. Y pum, te mete 2 párrafos, ¿no? Entonces, pues es una herramienta que para allá va el tema de inteligencia artificial. Las escuelas dicen hay que banearlo, no hay que ponerlo, porque entonces
pues ahí van a ir a hacer la tarea los niños. Pero más allá que van a hacer la tarea, ¿dónde está cómo manejaríamos el tema de que si los papás le estamos resolviendo todo, No. ahora la de tecnología les va a resolver Claro, todo? pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo decíamos, tú le metes basura, te va a sacar basura. Entonces, el problema es de que en los ambientes de trabajo, la gente empieza a perder toda esa capacidad de hacerse preguntas de si lo que estoy leyendo es cierto. Si lo que me está dando esta herramienta resuelve la primer pregunta que yo le había hecho, ¿no? Si realmente esto me ayuda. Entonces, como que esas habilidades, o la típica de nosotros cuando reclutamos gente ponemos ciertas pruebas, ¿no? Y una de las pruebas es averíguame algo en internet. Y la gente llega y te da los primeros 3 resultados. Son incapaces de hacerle una pregunta a Google. O sea, no pueden hacerle, y literal preguntas así como de, ¿cómo le hago para hacer esto y esto? Y Google te da la respuesta. Pero la gente no sabe llegar a esos términos de búsqueda. Entonces, como que esos skills basados más como en pensamiento crítico, en análisis, en cuestionarte lo que se te pone enfrente, yo creo que son los skills que hoy se deben de ver en alguien para temas de innovación, ¿no? Y sí o sí lo debes de tener para las salidas en tu vida, Totalmente. ¿no? O sea, si no te... Yo creo que el tema clave es poderte preguntar. O sea, que puedas preguntar y que no le creas todo. Exacto. O sea, medios, maestros, internet, lo que quieras, no es la verdad absoluta. No. Entonces necesitas tener esa habilidad de preguntar. Exacto. Sí, de ser crítico. Hasta que tú interiormente digas, ok, esto me satisface, es lo que yo estaba buscando. Y voy para acá. ¿No? Y vuelves a lo mismo que decías del chat. O sea, ¿me está resolviendo la pregunta que le estoy preguntando? Exacto. ¿no? Okay. Y claro, luego empiezas ya a tener validaciones, ¿no? Por supuesto, en el ambiente laboral, pues tú llegas con algo hecho en el chat y pues se nota. ¿no? O sea, la gente va a decir, está haciendo trampa, ¿no? O sea, como que de la noche a la mañana ahora eres súper fluente para escribir. Claro. Es como, no te creo, ¿no? Entonces, pero retomando el tema, los puntos anteriores son lo que debería una persona poder creer. Perdón, Me están perdón, le estoy diciendo que el se acerque al micrófono, micro. Perdón. Entonces hago así el micrófono. Pero bueno, el punto es que validando esos puntos, o mencionando los puntos que estás hablando, son como que lo básico que un padre debería como de ver o de fomentar en su hijo. Sí, yo creo que es esa parte de solución de problemas. ¿Por qué? Porque detrás de la solución de problemas hay demasiado, hay creatividad, hay pensamiento, hay análisis, hay investigación, hay observación, o sea, hay muchísimas cosas alrededor. Pero eso es en la teoría. En la teoría. Y después nos ibas a platicar en la práctica. No, al revés, esa es más como la práctica. Es más la práctica, de lo que yo he visto. De lo ¿no? que tú has visto. Sí. Okay. Ahora, y me voy a aquí, tecnología, esto no lo sacó ChatGPT, por cierto, sí lo investigué, ¿Sí lo hiciste tú? busqué, leí libros, lo resumí yo. Oye, espérate, porque justo yo pensaba, a ver, de repente yo sí me siento muy hacia la tendencia de la tecnología nos va, no sé si has escuchado este término que se llama demencia digital. He oído autismo digital. ¿Será lo mismo? Pues no lo sé, pero No, porque a ver, no lo sé, Rick. Autismo de alguna manera te va a aislar Ajá, digitalmente. sí, Sí, pero a lo que voy, demencia- la demencia es más como que... Y no quiero ahondar mucho en eso porque no he leído mucho de Sí. esto, solo son conceptos que he escuchado y que ahorita traigo en la mente por la plática, ¿no? Como la tecnología, pues también nos puede hacer, pues más tontos. Totalmente. ¿Te acuerdas sumando lo que estás diciendo, ¿te acuerdas cuando nos pusimos los lentes de Oculus? Ajá. Y, Sí, que de repente perdimos el equilibrio. exacto, o sea, te vas a meter en un lado y al rato la humanidad se va a convertir en zombies. Pues como la película de Wall-E, Sí, esa O sea, yo no película la he es... ¿no? Bueno, entonces La tienes que ver. es la utopía del ser humano. O sea, el ser humano logró tanto en evolución tecnológica que la vida del ser humano se convirtió en estar sentado en una silla con una pantalla de frente y todo resuelto alrededor. Entonces ya no necesito pararme, ya no necesito moverme, ya no necesito hacer nada porque Ándale. ya todo está aquí, ¿no? Ándale, así es. Exacto, y entonces a lo que iba está todo este desarrollo tecnológico, digital, y al final como seres humanos es, ¿cómo uso esto? Pues no para volverme ese ser,
¿cómo se dice? Que no hace nada, ¿no? Estancado. Exacto, sino al inservible. contrario. Entonces, entiendo cuando dices, bueno, esta herramienta, ¿cómo se llama? ¿Qué? Chat GPT. ChatGPT. ¿TPT o GTP? GPT. Ah, GTP. GPT. Ok. Recientemente, para que vean la magnitud de esto también, Ajá. comprada por Microsoft hace como 2 o 3 semanas Ya por valió. 10 billones de dólares. Ya valió. Lo están integrando a Excel, a Word, entonces ahora va a ser capaz, por ejemplo, de conectarte a tu llamada y termina la llamada y te hace una minuta y seguimos trabajando. Hazme el cálculo de la fórmula bla, 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 por favor. Literal. Entonces tenemos que entender como seres humanos, pues qué seguimos haciendo nosotros, ¿no? Digo, esto es creado por, bueno, es inteligencia artificial, pero a alguien se le ocurrió decir, Sí. ok, que este algoritmo y este algoritmo, ¿no? Entonces, Sí, o sea, es que se me está volando la cabeza, porque es digo, un tema enorme porque entras en este debate de cada vez somos más inútiles. exacto, ¿no? Entonces, ¿para qué? O sea, Pero a ver, podemos regresar al tema no del podcast, el tema de nosotros como seres Ajá. humanos, de a qué venimos a este mundo. exacto. Entonces, si resolvemos esa pregunta, cada quien en lo individual podrá usar la tecnología para ese fin. Totalmente. Pero si es al revés, Ujú. seguramente nos vamos a perder en el camino. Y ese es el tema bien interesante. O sea, muchas personas ven la tecnología como el fin y la tecnología es el medio. Es el medio. ¿No? O sea, y este es un debate también enorme. ¿Pantallas o no pantallas a los niños? ¿No? Hay muchas cosas detrás que es, no, o sea, no. Espera un poco. Espera un poco. Pero después es como, oye, el mundo hoy funciona así. Y no es tanto un Pero tema... no porque funcione así, debería ser. No, a lo que voy es no tanto de que funcione así listo, sino, por ejemplo, ese niño un día va a usar Google para buscar cosas. Pero si no sabe preguntar, pues no va a Exacto. encontrar. O sea, va a llegar a las... Y vuelves a lo mismo que decías ahorita. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, los padres que escuchen, los abuelos que escuchen, las personas que puedan escuchar esto, lo importante es eso, que se hagan esa pregunta. Exacto. O sea, tengo un hijo y es lo más importante que tengo en la vida. A ver, ¿cuál es la primera pregunta que se tiene que resolver él? ¿No? ¿Para qué vino a este mundo? ¿Qué quiere de su vida? Y entonces que la innovación, la tecnología, su pensamiento crítico lo use para poder resolver lo que él quiere. Justo. ¿No? Justo No eso iba. depender Es de todo lo como demás. estas herramientas o estas habilidades que desarrollan los niños, que como papás le ayudamos a los niños a desarrollar, pues esta tiene que ser una. O sea, Ujú. Sí, esta habilidad de poder cuestionarse, exacto. primero para qué tuve un hijo y después cómo va a caminar él Sí, en la sí, vida. sí. Es Por que a supuesto. veces la mayoría de los papás tienen hijos porque les tocaba. Sí. Pero bueno, ya son temas más. Ese es otro Eso- tema. eso es otro Eso es tema. tema, pero, Eso es otro tema. pero no, lo que sí es cierto es, y el otro día lo reflexionaba con mi socio, ¿no? Que es como, oye, pues mis antepasados cazaban, sin que me espere por el, sí, perdón, vuelvo a empezar. Sí, venga. Pues como lo platicaba con mi socio el otro día, ¿no? Estábamos como en estas pláticas así de que te vas de largo y de repente decíamos, bueno, ¿y qué hemos innovado nosotros, no? O sea, ¿qué hemos hecho distinto? Nuestros antepasados cazaban a palo y piedra Sí. y nosotros estamos muy a gusto aquí sentados en una silla, pegándole una computadora todo el día, ¿no? Claro, es distinto y son Sí. skills diferentes y al final también la innovación para eso es. O sea, el primer pedazo de innovación humana fueron estas herramientas. Pero hoy la innovación va siendo cómo mejoramos, cómo hacemos la vida más pacífica, con más salud. A ver, también hay que verlo. Somos mucho más longevos que nuestros antepasados. Ujú. Podemos tener más experiencias, podemos vivir más. O sea, sí, entras como en este punto filosófico como de hasta dónde... ¿Hasta dónde? Pero yo creo que al final el ser humano, su propósito es vivir mejor, sobrevivir y de la manera mejor posible para él. Ya cada quien pues va tomando sus caminos diferentes. Claro. Yo creo que algo muy importante es que uno de los mejores músculos que tendría que desarrollar el ser humano sería su cerebro, Totalmente. ¿no? Cuestionarse, pensar hacia dónde va, Sí. vienes a servir o no vienes a servir a este mundo, y entonces todo lo demás lo vas a Sí. amalgamar, a pegar alrededor, ¿no? Ujú. Entonces,
No se dejen ir nada más. Así. Y, Sí. y eso ahora sí me lleva a la parte de la teoría, A ¿no? ver. Esta teoría a mí me encantó mucho, de Ken Robinson, que dice que para desarrollar la creatividad y la imaginación en los niños hay 8 Cs, 8 pues 8 skills, palabras, ¿eh? 8 Digo, letras. letras Cs, ¿no? Ujú. Que son curiosidad, creatividad, criticismo, comunicación, colaboración, compasión, compostura y ciudadanía. Ok. ¿No? Entonces, como que te va a ver, un niño tiene que ser curioso, tiene que tener esa habilidad de hacerse preguntas y explorar cómo funciona el mundo, Ujú. ¿no? Va, La check. parte, la parte de creatividad, la habilidad de generar nuevas ideas y aplicarlas en práctica. Sean buenas, sean malas, pero es Claro. nuevas ideas y voy y las pruebo, que a veces es lo que falta, Sí. como pues es que ¿para qué le pones agua si ya sabes que se va a mojar? Claro. Pero la tienes que ver. Experimentación. Exactamente, Tienes ¿no? que O sea, sentir y ver qué pasa. Exactamente. Luego, la parte del criticismo, ¿no? Y aquí ya empezamos como con los otros temas que hemos estado hablando. La habilidad de analizar la información e ideas y transformarla en argumentos razonados y pensamientos que te hagan tomar decisiones, Ujú. ¿no? La parte de la comunicación, y aquí es donde a veces ya empezamos como a Meternos en trabas. Exacto, ¿no? La parte de la comunicación, pues la habilidad de expresar nuestros pensamientos y sentimientos, que ese es otro tema bien importante, de manera muy clara, seguro de nosotros mismos, en un rango de muchas formas, muchos outcomes, en video, en texto, en audio, pero es comunicar esas ideas, Ok. ¿no? Entonces, pues ya la curiosidad la tiene, pero de repente no tienes esa comunicación, pues ¿cómo transmites? ¿no? Ujú. La parte de colaboración, Uf, qué importante. construir en conjunto con otros. Eso mucha gente lo deja muy de lado. Y muchas veces la tecnología te aísla en Sí. la parte de que como con un clic tienes todo resuelto. Pues ¿para qué necesito que los ¿Amas? demás me acompañen Claro, o me ayuden? ¿no? Entonces, este pensamiento de cómo a veces la gente se olvida que necesita de otros para funcionar de una manera mucho más poderosa, ¿no? La parte de la compasión, la habilidad de empatizar con otros y actuar de acorde a esa empatía. Mucha gente se lleva entre las patas al que se tenga que llevar. Claro. ¿no? Entonces, es como cómo desarrollas esa empatía. La parte de compostura, ¿no? La habilidad de conectar con la vida interior, con los sentimientos internos y llegar a este punto como de balance y armonía. Ok. Entonces ahí hablas mucho como de la tolerancia a la frustración, uy, no me están saliendo las cosas y entonces empiezo, ya, tiro toda la basura. ¿no? Ok. Un poco lo que estamos platicando en el capítulo con Arturo Ajá. Roa, Ajá. ¿no? Toda esta parte de la compostura es, sí, tiene que ser un trabajo interno todos los días para poder tener esas habilidades de, ok, puedo. De autocontrol también. Ujú. Sí, de autocontrol y también, pues no sobre reaccionar a las cosas. Exacto. Y finalmente, ciudadanía. Ujú. ¿no? O sea, como esta habilidad de conectar con la sociedad y participar en procesos que mantengan a la sociedad en el futuro. Entonces, las primeras 3, como que es la parte más fácil de implementar. ¿no? Sí. O sea, la parte de curiosidad, creatividad y criticismo, pues es los de jugar y listo, ya, ¿no? Explorar y experimentar. Pero cuando empiezas a comunícate efectivamente, y yo me acuerdo que yo odiaba la materia de comunicación efectiva. Hoy, cómo aprecio la comunicación efectiva. Ujú. O sea, cuando tienes empleados, diles lo que tienen que hacer, pero explícaselos bien. Que el niño te pida lo que quiere, Claro. que tú sepas pedir lo que quiere en tu vida como pareja, en tu vida como persona. O sea, la comunicación es Pues la clave. ¿no? Ujú. Y luego lo empiezas a complicar ahora sí con colaboración, con compasión. Y no te hablo de compasión de, ay, míralo, pobrecito. No, o sea, es como Es que de hecho, eso no es compasión. Exacto, ¿no? Pero se confunde a veces. Se confunde, claro. Y luego la parte de compostura, y ese yo creo que es un skill que a veces al talento que se está generando le falta. O sea, esa parte de reaccionar con la mente y no con las emociones. Sí. O sea, es un skill que sí o sí tenemos que desarrollar en los niños. Entonces, esa ya es la teoría, ¿no? Que creo que hace, o sea, cuando juntas yo creo todo lo que hemos platicado como que va embonando en todas esas partes, ¿no? Entonces lo que dice Ken Robinson es aquella escuela, aquel padre de familia que sea capaz de desarrollarle esas 8 Cs a los niños, pues estamos generando
pues generaciones de mucho más impacto hacia el futuro. Claro. Que sí, van a tener la tecnología, pero con la tecnología van a poder hacer grandes cosas. Sí. ¿No? Pienso ahorita en lo que decía María Montessori, ¿no? Al final, como adultos, nos toca preparar el ambiente para que el niño se pueda desarrollar solo, ¿no? O sea, una educación Montessori es creer que el niño se enseña a sí mismo, aprende por sí mismo, y el adulto solo es un puente entre lo que está para que él pueda explorar, experimentar, hacer, ¿no? Entonces... Y el ambiente no es el ambiente no es el salón. No, exacto. Es todo Como el papás es ¿cómo preparas el ambiente? Pues cómo preparas el ambiente inmediato que tiene tu hijo y que tú eres ese vínculo, ¿no? Con ese ambiente. Entonces justo es esto. Es cómo preparas para que tu hijo pueda desarrollar estas habilidades. Tómala, barbón. Tómala, barbón. Y yo creo que también lo padre y ahí es donde entra la innovación, es cómo lo preparo, pero cómo soy capaz de reflexionar a lo mejor esta semana qué funcionó, cambiar, modificar y prepararme para la próxima semana, ¿no? O sea, no es un tema de que bueno, ni voy a hacer que mi hijo crezca en un ambiente Montessori, entonces voy a poner todo a su altura, los muebles. Listo, ya está la casa en ambiente Montessori. Bueno, a ver esta semana qué funcionó. Hoy la que sigue, pues ya está queriendo agarrar cosas de más arriba. Bueno, vamos a bajarlas un poco. Y eso es innovar. Esos pequeños cambios, esos pequeños ajustes, pues son los que nos van llevando hacia adelante. Ok, me gusta eso. 2 cents, como dirían los gringos. ¿Cómo? Ah, 2 cents. My 2 cents. Aquí están puestos. Muy bien. Oye, pues para ir cerrando, porque creo que... Pues vamos a aventarnos otras 3 horas. No, pues no. Mejor lo invitamos otra vez, Sebastián. Sí. Seguramente regresará. El día que quieran. Oye, a ver, pues para cerrar, siempre preguntamos a nuestros invitados, ¿qué mensaje le mandas a un padre de familia, a una mamá, a un abuelo que puede estar escuchando este podcast? ¿Cuál sería tu mensaje final? ¿Cuáles serían tus cents? Tus cents para ellos ahí. Yo por un lado diría disfrutar de los procesos de crecimiento de los niños y acompañarlos, no tanto juzgarlos, no tanto quererlos corregir. Yo creo que quizá yo no he llegado a ese momento de la paternidad donde ya hay que empezar a corregir, ¿no? Porque entonces tampoco quieres generar un ser humano desviado de cualquier realidad consensuada en el mundo, ¿no? Por así decirlo de manera simple. Pero sí en esas etapas tempranas como que ayudarlos a descubrir, ayudarlos a buscar, ser parte y también permitirnos repreguntarnos cosas que dábamos por sentado y como tomar esa emoción de ellos de estoy descubriendo que es una hormiga por primera vez y ponte a verla tú también, o sea, ponte como que a entender y hacerte la pregunta. Me acuerdo ahora el otro día que vimos un hormiguero y claro, es que los hormigueros son ciudades hacia adentro e imaginarte cómo se vería, o sea, como que irte en el proceso de pensamiento con ellos más allá de pues solo como que, pues es esto y ya, bueno, vámonos porque ya se nos hace tarde, ¿no? Claro que entiendo que hay muchas situaciones donde no puedes darte los minutos para sentarte porque la vida es la vida y cada quien tiene condiciones de vida muy diferentes. Pero yo creo que como padres, el poder crearles ambientes donde se puedan preguntar cosas, donde no nos quita nada repreguntarles otra cosa o contarles qué pensamos e invitarlos a formar parte como de ese pensamiento creativo, yo creo que es lo que más podemos hacer. Y la otra definitivamente es, pues, y lo han dicho ustedes varias veces, pero yo sí lo confirmo, pues para ser papá hay que prepararse, hay que estudiar y como cualquier cosa en la vida, o sea, para ser buen contador, pues hay que leer las actualizaciones fiscales, pues como buen papá hay que leer las actualizaciones de lo que siga, ¿no? Pues sí, porque además justo como papá, pues en tu proceso innovativo de tu crianza, pues tienes que estar en esta reflexión constante. Y mejorarte como persona, cada día, ¿no? Y me recuerdo un libro que leímos el año pasado, mi esposo y yo, que se llama Hábitos Atómicos. O sea, que a veces creemos que tenemos que hacer grandes cambios en la vida y a veces son cositas, ¿no? O sea, el ejemplo que él pone de, pues un avión despega de Los Ángeles y va hacia Nueva York. Pero si despegando gira el avión 3 grados, o sea, nada, el avión llega a Washington en vez de llegar a Nueva York. Wow. Entonces, en nuestra vida, Esos pequeños cambios. ¿qué podemos rotar 3 grados
que cuando lleguemos a los 15, 20 años de nuestro hijo, pues sea como un tema totalmente diferente a que si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Entonces yo creo que ese es lo que me llevo. Y lo que ¿no? nos dejas. Y lo que les dejo. Muy bien, hermana. Muy bien. Sebastián, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Me encanta que esto da para más, entonces esperemos tener el honor de tu visita nuevamente. ¿Cómo te encuentran las personas en redes? ¿Te encuentran? ¿Quieres que te encuentren? ¿No quieres que te encuentren? Sí, me pueden encontrar, no van a encontrar mucho, pero nada. La verdad ahorita por temas de abrimos 3D, creció, hicimos esta fusión con otra compañía y entonces yo como que me oculté un poco de redes sociales, pero ya estoy regresando. Realmente escribo mucho en LinkedIn. Me pueden encontrar como Sebas Romo, en Twitter también, aunque nunca lo uso, pero ahí lo tengo. Escríbanle para que lo usen. Y me desconecté de las redes sociales por decisión de vida hace 2 años. Mucha introspección, mucha reflexión. Ajá. Lo dejé. O sea, las uso para chismear. No, no es cierto. Para ver, estar al día, no perderme tanto, pero como que rompí esa necesidad de estar compartiendo todo el tiempo. Ok. Y hoy más bien comparto desde la parte profesional, o sea, pues leí este artículo, leí este libro, por cierto, lean este libro, muy bueno. Aquí está señalando hablando los de niños el sí libro vienen con de manual. Los niños sí vienen con manual. Y pues así estoy. De la consultora también estamos todo el tiempo compartiendo información de tecnologías como este ChatGPT. La consultora se llama Scala Ventures. Okay. LinkedIn igual, son súper activos ahí y pues ahí estamos. Ok. Entonces LinkedIn es el medio para encontrarte. Ahí me encuentran, me escriben y ahí estoy. Leemos. Sí. Vientos. Oye, a ver, rápido. Señor productor, no te me enojes. Sí, es el más alivianado del mundo. No, ¿ya leíste? ¿Ya lo leíste? Hasta los 3 años. Ok, ¿qué te pareció? A ver, Bien, danos bien, honestamente. A ver, No yo importa soy... si es bueno o malo, porque No, lo es cortamos. bueno porque No es cierto. creo que hicieron lo que ChatGPT hace, pero no es cierto. O sea, condensaron mucha información que a veces como papá no sabes dónde buscar y que te vas a lo que dice la mamá, la abuelita, el amigo, el conocido. Entonces, o sea, como que creo que esa condensación te da un punto de partida, pero yo en lo personal soy mucho de, ok, ¿y qué más? Okay. ¿Y qué más? ¿Y Ok. qué más? ¿Y qué más? No, el otro día le escribí a Lore, oye, deberían de hablar más como de los límites, ¿no? Que estuvo Marta por acá. O sea, se habla de los límites, pero pues yo creo que da para hacer un libro de cómo poner límites, ¿no? Y hay, o sea, es como que soy mucho yo así. Ok. ¿no? Pero me encantó porque nos ayudó a resolver dudas muy puntuales que teníamos en ciertos momentos de REN, Ok. ¿no? Sobre todo como en la parte de los berrinches y eso. Fue como, ok, por aquí va. Por aquí va. Entonces, bueno, ya como sé que por aquí va, ya empiezo a buscar un poquito más y autodescubro más cosas. Pero... Sí. Y del podcast sí soy fan, todos los lunes ahí estoy oyéndolo. Y lo que me encanta, siempre te estoy escribe. Híjole, deberían de hablar de esto y de esto y de esto, pero no porque tenga ese tema, sino porque el tema que hablan aquí empieza a detonar así como que un montón Otras de temas. cosas. Sí. Qué padre, qué bien. Espero que eso esté también pasando con otros, ¿no? Esperemos. Claro. Escríbanle, sí, Sí los tomamos Sí en cuenta. contestan. Vale, pues listo. Quien quiera conocer, ponerle cara a la voz de Sebastián, nos encuentra en YouTube también. Suscríbanse, denle clic a la campanita. Sí. La única manera que pueden ver o enterarse de los nuevos episodios Exacto. y capítulos, igual en Spotify. Y la campanita, suscríbanse. Es un poco recordar a la audiencia que nuestro objetivo es que mientras más personas o más familias tengan mayor información, podremos ayudar o dejar una semilla en el mundo para que más niños puedan crecer plenos y desarrollar todo su potencial. Ujú. ¿Cómo nos pueden ayudar? Suscribiéndose, dando link y compren el libro que está hecho especialmente para padres que quieren una mejor crianza para sus hijos. Sí. Y en redes nos encuentran en Instagram como Lavin11-11 y Facebook Lavin1111. Súper, hermana. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes.